Por siglos nos han enseñado que solo quienes luchan merecen, Que para que las cosas funcionen se deben hacer sacrificios. que lo mejor de la vida solo se alcanza con sudor y lágrimas, Por años hemos aprendido que solamente hay una forma de hacer las cosas. trabajando duro, entregando todo. Tanto que a veces corremos el riesgo de quedarnos sin nada. ¿Y qué tal si hoy te decimos que no tiene por qué ser así? Creemos que la hiperproductividad y el estrés están sobrevalorados. ¿Te gustaría descubrir una nueva forma de alcanzar tus metas? Somos Hamaca Agencia Digital. Nos apasiona la estrategia, la comunicación y hacer que las cosas pasen. Consideramos que para alcanzar el éxito no es necesario trabajar más. Por el contrario, creemos en trabajar mejor. Soy Cami, Y yo soy Edo y te damos la bienvenida a Territorio Hamaca. un espacio para quienes se cansaron de trabajar duro. Y ahora quieren trabajar inteligentemente. ¿Listo, mano? Estamos, listo. Capítulo número 12. Bueno, hoy queremos hablar de números. Hablemos de números. Si viste el título y quisiste salir corriendo, date un brexito, espérate, relájate un momentico. Vamos a hablar de cómo los números son parte de un cliché, ¿no? Como que, Sí. nosotros estudiamos comunicación social porque nada de números. Porque no entiendo de números, no me gustan los números. Entonces voy a estudiar comunicación. Listo. No, mejor aún. Vamos a formar una empresa para no tener nada que ver con números. No. Vamos a la contadora a decirle a la persona de contable Y chao, y me desentiendo de los Nos números. sí, ¿Hacer una esa. estrategia lleva números? No, jamás. ¿Cómo se te ocurre? Una estrategia es mera creatividad. Solo creatividad. Entonces, ese cliché creo que para todas las personas que estudiamos comunicaciones es bastante Común. común. No sabemos nada de números y en últimas cuando salimos a emprender los números son lo que nos da ese norte de cómo tomar buenas decisiones. Completamente. Este capítulo justamente viene después de una serie de charlas con nuestro guerrero interior, con nuestra guerrera interior, en donde le hemos dedicado muchísimo tiempo al ser, porque obviamente hace parte muy importante de crear marca y de comunicar las marcas efectivamente. Y para no sonar tan hippies entonces vamos a poner en este momento toda la parte consciente en cómo los números nos pueden llevar a tomar buenas decisiones. Exactamente. Bueno, ¿Cuáles son los números importantes? ¿Por qué medir? ¿Qué es hacer con todas las mediciones? Entonces, los números, aparte de ser un dato, creo que vienen siendo ese argumento sí. para llegar a tomar una decisión o desistir de tomar X o Y decisión. Exacto, yo creo que también dentro de esos grandes paradigmas que hay es que los números son fríos o son solamente cifras, ¿cierto? Como que generalmente uno tiende a verlos por allá en el vacío, pero realmente, como tú decías ahora, son estas cifras las que nos ayudan a tomar buenas decisiones y a poder medir efectivamente si son buenas o no son tan buenas las decisiones, ¿no? Como poder medir resultados, saber si estamos cumpliendo con nuestro propósito de marca. Otro, lo que no se puede medir, No se puede gestionar ni no se puede mejorar. Exactamente. Entonces, tener los números sin una interpretación también resultan siendo entonces puras cifras. ¿Como vacías o qué? Sí, si no están aliadas con el propósito de marca que he hecho, si hay personas que no han escuchado nuestro episodio en el que hablamos de las 3P, en los que hablamos del propósito, los principios y la participación, los invitamos para que nos escuchen allá en Spotify. Que se devuelvan al capítulo número 4, paren y regresan, y ya cuando lo hayan escuchado, se hacen desatrasados, vuelven y nos escuchan este capítulo. Si están viéndonos en YouTube también, tenemos allí todos los episodios. Por favor, nos están cobrando bastante caro el sitio web www.hamaca.co. No me cansaré de decirlo. Hay cosas muy chéveres. Manu ha escrito unos blogs supremamente interesantes que complementan toda la información que damos en
en estos podcasts. Mira, es algo juicioso. Si se toma la tarea de hacer el trabajo de cada uno de esos pasos, llenarlos y completar todos esos blogs y llenar el procedimiento, digo, paso a paso, Sí. siento que podemos consolidar marcas muy, muy chéveres. Exactamente, o sea, toda esa información que te estamos dando aquí es para que te sentes a aplicarla, ¿cierto? Escuchar es el paso número uno, pero la aplicación y el ejercicio de todo lo que estás aprendiendo es lo que realmente te va a distanciar de tener un objetivo o un sueño a plantearte un propósito y cumplirlo, Entonces, hablemos de cuáles son los números importantes, ¿sí? ¿ok? ¿Cuáles son los números que vale la pena medir? ¿Será que vale mejor la pena medir el alcance, la interacción? Medir el número de seguidores que me dejan de seguir o los que me están siguiendo mes a mes. ¿Qué es lo realmente importante para medir? Bueno, ahí me parece que es muy valioso el que nos concentremos en lo siguiente. Este es un podcast de comunicación, obviamente sabemos que indicadores y métricas para todo existen, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en los indicadores que hablan del marketing digital. Entonces, en el marketing digital generalmente a uno siempre le hablan de alcance, de seguidores, del otro que tú mencionabas ahorita, del famoso engagement o interacción. Ajá. Entonces, en el momento en el que planteamos una estrategia, allí es cuando tenemos que entender que no hay estrategia completa sin indicadores, ¿cierto? Entonces, Sin digamos, un contexto. exacto, entonces digamos, si mi objetivo es construir comunidad, pues no voy a hacer mucho midiendo el alcance, ¿va? Si mi objetivo es posicionar mi marca, ¿cierto? Uno de mis grandes indicadores, pues sí va a ser el alcance. Entonces es importante aprender qué medir, como decías ahorita, y hasta dónde, digamos, centrarnos en esos números. También lo que te decía ahorita, revisar el contexto resulta ser algo determinante. Es determinante porque si tú analizas, digamos, tengo 5 seguidores menos, pero no tienes un contexto, no sabes por qué sucede ese tipo de De bajonazo. bajonazos, ¿sí? No sabes si es un bajonazo de toda la comunidad en Instagram, por ejemplo. Sí. Pues no vas a tener un dato concreto para poder analizar esa cifra de los que te dejan o te empiezan a seguir Sí. de una forma acertada. Claro, y lo otro es que no es lo mismo que tengas una marca con 20 seguidores a una marca con 20,000. Sí, Entonces también hay que revisar muy bien el tema de las proporciones, ¿no? sí. ¿Ok? Bueno, los números en última son todo lo que nos lleva a tomar y a medir esas decisiones de forma como más aterrizada. Sí. Sí, saber si una decisión fue buena o mala depende mucho de los números, ¿listo? Creemos que la estrategia está realmente en la parte creativa, en la parte de cómo vemos el mundo, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver con esa parte de números que está puesta allí en... Exacto. O sea, a veces como que tendemos a creer que no, es que vuélese la cabeza con la estrategia, entonces nos vamos para allá a plantear una vaina de storytelling, una narrativa. A Manu le propusimos cuando fue a hacer la primera prueba para Sí. entrar a marca que se volara la cabeza. ¿Sí o qué, Manu? ¿Sí? Y se la voló. Efectivamente se voló la cabeza. Y luego lo que entramos como a evaluar en la segunda etapa fue, bueno, listo, entonces toda esta gran estrategia, todas estas ideas súper locas, disruptivas y demás, ¿cómo las vas a hacer realidad? Las podés hacer realidad, o sea, te dan los números, te dan el alcance, te dan los números no solamente que hay en este momento en cuanto a comunidad y demás, sino también en plata, pues porque, o sea, es que los números son finalmente lo que a nosotros nos permite tomar una decisión o no. Sí, ahí hay una controversia bastante grande. Siempre desde que estábamos preparando el podcast Sí, hemos tenido esa pequeña como disruptiva, porque si una idea se gestiona o si algo se gestiona directamente desde los números, puede llegar a perder un toque de esa sensibilidad. sí. Pero bueno, me parece muy bacano que quede allí como de criterio de cada quien. De hecho sí, o sea, ¿por qué no nos escriben en los comentarios ustedes qué piensan? O sea, nosotros cuando estábamos haciendo la preparación del podcast, llegamos a una conclusión grande que fue que definitivamente los números y la creatividad no son una vaina pues antagónica, no son enemigos, no para nada, pero
sí estábamos como discutiendo, bueno, pero hasta qué punto entonces nos vamos a dejar guiar más por lo que dice el Excel o más por lo que me dice la intuición. Entonces, pues igual y queremos escucharles, queremos leerles, ¿ustedes qué opinan? Sí, o Sí. sea, en últimas... Este es el episodio número 4, pero también tenemos en el episodio, este es el episodio número 12, perdón, Sí. pero en el episodio número 4 tenemos esas 3P. Esas 3P donde se analiza, vuelvo y digo, el propósito, la participación y los principios, donde si realmente analizamos cuál es la participación que quiere tener nuestra marca, no va a ser un tema como de voltear tanto Ok. con el planteamiento de lo que vas a hacer, ¿sí? Sí, entiendo. También los números no van a ser un limitante. O sea, más bien como que te van a poner en un modo un poco más creativo. O sea, nosotros para todo le metemos dos partes, ¿no? Un tema más como emocional, Sí. pero también siempre aterrizamos todos los proyectos, todas las estrategias, tanto propias como para nuestros clientes, con un Excel, con números, con estadísticas, porque como decíamos antes, esto nos va a permitir tener un contexto y sobre ese contexto explorar estrategias que nos permitan crecer. Sí, o sea, todos estos podcasts que estamos haciendo, todas estas herramientas que les dejamos en nuestras redes sociales, que si no nos están siguiendo, vayan a seguirnos, por favor. ¡Ey, por favor! Son precisamente eso, para apuntar a un crecimiento, a que las cosas funcionen, a que hagamos que las cosas pasen. La creatividad tiene que aterrizarse a la parte de números porque si no se queda como un sueño que no se va a hacer realidad. Exactamente. ¿Listo? Entonces aterricemos los números, tengámoslos claros. Tener claros también nos permite, como decíamos al inicio, tomar mejores decisiones. Entonces nada, los escuchamos. Un abrazo grande para todas y todos. Episodio número 12. Cuídense mucho. Besitos, chao.